Hola, hola, es un gusto tenerte de vuelta. Gracias por el apoyo y no te olvides de promocionarme con tus amigos. Antes de iniciar con la explicación del problema, por si no lo has hecho, ya sabes lo que debes hacer. Primero, suscribirte a mi canal. Segundo, activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis actualizaciones. Y por supuesto, déjame un comentario. Sin más, comencemos. En esta oportunidad vamos a demostrar por qué se cumple la siguiente igualdad. Esta igualdad se utiliza para calcular límites trigonométricos con indeterminación 0 sobre 0. Por lo general, este tipo de o esta identidad causa cierta inquietud en los estudiantes porque la costumbre es inspeccionar el valor del límite y en lo que ellos inspeccionan sustituyendo 0 aquí y 0 acá encuentran que este límite tiene una indeterminación 0 sobre 0, por lo que muchos se preguntan por qué si tiene una indeterminación 0 sobre 0, este límite vale 1. Por esta razón preparé este video, porque son muchos los estudiantes que me preguntan por qué ese límite vale 1. La demostración se puede desarrollar en clase, pero un video nunca está de más. Para poder demostrar por qué esta igualdad se cumple, vamos a utilizar el teorema de la función intermedia. El teorema de la función intermedia establece que si tengo una función acotada inferiormente por otra función y superiormente por otra función, el límite y si además los límites de la función que está en el extremo inferior es igual al límite de la función que está en el extremo superior y ese valor de ambos límites es m, entonces el límite de la función que se encuentra en el intermedio de ambas funciones también vale m. El teorema de la función intermedia también se cumple para cuando a es igual a infinito, es decir, para cuando tenemos aquí x tiende a infinito. Ahora bien, si queremos utilizar este teorema, o para poder utilizar este teorema, nosotros vamos a iniciar con una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. La distancia desde este punto hasta este punto es 1 y vamos a marcar este punto como el punto D. Esto nos define el segmento OD de valor 1 o de distancia 1. Ahora trazamos una línea que parte del origen, intersecta a la circunferencia. Nuevamente esta distancia vale 1. A este punto lo vamos a marcar con la letra B y señalamos esta distancia como 1 también. Desde el punto B, y aquí tenemos por supuesto el segmento OB de longitud 1. Desde el punto B trazamos una línea perpendicular al segmento OD, encontramos el punto A y aquí tenemos el triángulo definido por A, O y B. Este triángulo AOB tiene un ángulo X aquí y nosotros lo que queremos es, primero que nada, calcular el área de este triángulo AOB. Para calcular, queremos calcular el área de ese triángulo, pero en función del ángulo X que tenemos aquí. Por supuesto, vamos a utilizar que el área, sabemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2. Bueno, en nuestro caso, la base viene dada por el segmento OA y la altura viene dada por el segmento AB. Claro, no sabemos cuánto vale OA, pero entonces nosotros vamos a utilizar razones trigonométricas para determinar cuánto vale OA. Bien, señalamos como la base el segmento OA y utilizamos la razón del coseno del ángulo X, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituimos el cateto adyacente, que es justamente el segmento OA, sustituimos la hipotenusa, que es justamente el segmento OB, pero sabemos que el segmento OB vale 1, sustituimos 1 aquí y de esta manera tenemos entonces que el segmento OA es igual al coseno de X. Ya tenemos el valor de la base en dependencia del ángulo X que define aquí en el triángulo que queremos calcular el área. Ahora este resultado lo vamos a guardar y vamos a establecer la altura. También vamos a establecer la altura en dependencia del ángulo X. Para ello utilizamos la razón del seno. El seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nuevamente el cateto opuesto es el segmento AB, la hipotenusa es OB, pero sabemos que OB vale 1, sustituimos y obtenemos entonces el siguiente valor. El segmento AB es igual al seno de X. Tenemos entonces base, altura, utilizamos la fórmula.
base por altura entre 2, sustituimos la base, que es coseno de x, la altura, que es seno de x, y dividimos entre 2. Esta área la expresamos de esta manera, y este resultado que acabamos de obtener lo vamos a reservar como el área del triángulo AOB. Ahora vamos a calcular el área de este sector circular. Para calcular el área de este sector circular, recordemos que el sector circular BOD su área se define como un medio del radio al cuadrado por el ángulo que define el sector circular. En este caso, el radio sabemos que vale 1, porque partimos una circunferencia de radio 1, el ángulo alfa es el ángulo X, y al sustituir esta información aquí, obtenemos que el área es un medio de X. Esta área la vamos a reservar aquí, en donde tenemos el área del círculo BOD, y tenemos entonces el segundo resultado. El tercer resultado va a ser entonces el siguiente. Vamos a trazar desde el punto D hacia de manera perpendicular, desde el punto D de manera perpendicular hacia arriba, vamos a trazar una línea. Esta línea se va a intersectar con esta otra línea y nos genera el punto C. Con el punto C tenemos un triángulo que sería el triángulo COD. Este triángulo COD vamos a calcular su área. Nuevamente en función del ángulo X, el área en función del ángulo X. Entonces para ello sabemos que la base del triángulo es OB, mientras que la altura es el segmento CD. Nuevamente nos vamos a apoyar en razones trigonométricas, pero esta vez vamos a utilizar la razón de la tangente, porque la tangente involucra el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces la tangente del ángulo X es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos el cateto opuesto, es por supuesto el segmento CD, el cateto adyacente es el segmento OD, y entonces, y aquí, pues claro, ya sabemos que CD OD vale 1, lo sabemos, lo traíamos desde el inicio. OD vale 1, lo que significa que el segmento CD es la tangente de X. CD, recordemos que es la altura. Ahora utilizamos la fórmula con estos dos, utilizamos la fórmula del área utilizando estos dos datos encontrados, y sabemos que el área es base por altura entre 2, sustituimos la base, que sabemos que es 1, la altura, que es la tangente de X, dividimos entre 2, esto lo reescribimos de esta manera, y aquí tenemos un resultado que lo vamos a expresar en términos de senos y cosenos. Transformamos la tangente en seno de X sobre coseno de X y multiplicamos de esta manera 1 por el seno de X, 2 por el coseno de X, y tenemos este resultado. Este resultado lo vamos a reservar aquí en el área del triángulo COD. Ahora bien, nosotros hemos calculado tres áreas: el área del triángulo AOB, el área del triángulo COD y el área del sector circular BOD. Ahora, lo que podemos ver aquí en la figura, se puede observar que el área de este triángulo, del triángulo AOB, es más pequeña que el área del sector circular, evidentemente. Y a su vez el área del sector circular es más pequeña que el área del triángulo COD. Esta doble desigualdad está establecida en estas tres áreas que evidentemente se cumplen. Ahora, el área del triángulo AOB es justamente esto, el área del sector circular BOD es justamente esto, y el área del triángulo COD es justamente esto. Entonces tenemos aquí una cadena de desigualdades. Bien, dos desigualdades. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esta expresión, vamos a multiplicarla por 2 dividido por el seno de X. Recordemos que el ángulo X es un ángulo que está en el primer cuadrante. El seno de ese ángulo es un número positivo, lo que significa que la expresión 2 dividido por el seno de X es un número positivo, por lo que podemos multiplicar aquí, podemos multiplicar acá y podemos multiplicar acá, todo por 2 dividido por el seno de X, y la desigualdad se mantiene porque estoy multiplicando por un número positivo. Aquí vemos algunos términos que se pueden cancelar. Por ejemplo, este 2 se puede cancelar con este 2, este seno se puede cancelar con este seno, igualmente este 2 con este 2, y aquí también ocurren las mismas simplificaciones. Lo que significa que acá nos va a quedar, al simplificar todo esto, nos queda solo coseno de X. Aquí en el intermedio de las dos nos va a quedar X, este X dividido por el seno de X menor o igual, y aquí nos queda 1 dividido por el coseno de X. Nosotros podemos acomodar esto de esta manera, invirtiendo el orden
el orden de las desigualdades lo podemos colocar. Es decir, si yo invierto 1, si yo invierto aquí el coseno como 1 sobre el coseno de x, la desigualdad que es menor igual, cambia a mayor igual. Si yo invierto aquí seno de x entre x, la desigualdad también se cambia, y aquí también al invertir la desigualdad se voltea. Significa entonces que estas desigualdades, al voltear cada uno de estos términos, nos quedan expresadas de esta forma. Claro, nosotros volvemos otra vez a voltear las desigualdades porque nos gusta tenerlas de esta manera, y aquí es donde empieza a aparecer el teorema de la función intermedia. Fíjense ustedes que aquí tengo la función, primero esta es la función que está en el intermedio. Bien, esta es la función que acota a esta función en la parte inferior, y esta es la cota superior de esta función. Ahora lo que voy a hacer es tomar el límite a ambos. Tomo un límite aquí, tomo un límite aquí y tomo un límite aquí. Tomo un límite en cada una de las funciones. Claro, cuando tomo el límite aquí, este límite, cuando x tiende a 0, el coseno de 0 es 1. Igualmente aquí, cuando tomo el coseno de 0 es 1, lo que significa que en el límite inferior me da 1, en el límite superior me da 1. Como estos dos límites son iguales, no queda más remedio que la función, el límite de la función en el intermedio tiene que ser 1. Y con esto se llega al resultado que queríamos demostrar. Bien, como se pueden dar cuenta, no es una demostración complicada, más bien es agradable esta demostración, nos permite obtener un resultado, nos permite comprobar cómo se llega a este resultado, que es sumamente importante a la hora de calcular límites de funciones trigonométricas que tienen indeterminación 0 sobre 0. Bueno, esto es todo, nos vemos en otra oportunidad.